Ese está por apagar. ¿Ya se prendió? No, ese es el que tenía que prender. Sí, este. Ahí ya se prendió. Hola. Hola. Ahora se antes que ya sale. ¿Sale ya todavía no? Sale todo, pero le falta sonido. Ahora está. Ahora sale. Sí, ¿Se escucha? se escucha. Ahora sí. Bueno. Pero este se está por apagar la batería. Decirle. Ahí fíjate, mira cómo está. No, ese no es de la batería. Allá al costado arriba. ¿Cuánto por ciento dice? Bueno, ¿y qué es ese? ¿Por qué está ese ahí? Ese por memoria nomás. Ah, bueno. Listo, está bien. ¿Listo? Ya estamos. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro curso del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar o continuar, como ustedes quieran decir, nuestro curso bíblico. Hoy vamos a iniciar con el otro tema ya, que es sobre el Apocalipsis. Este va a ser nuestro tema. Lo primero que vamos a hacer es definir un poco, vamos a mirar un poco la revelación final, así se llama, la revelación final, libro del Apocalipsis, revelación final. Es importante que la palabra apocalipsis, apocalipsis, quiere decir palabra revelación. Entonces, esto luego ya es importante comenzar por aquí. Porque una vez la gente tiene todo miedo, ¿verdad? Por los símbolos, por los signos, lo que se utiliza. Entonces no entiende bien qué es lo que quiere decir realmente la palabra apocalipsis. Y cree que es nombre luego. Son situaciones catastróficas, etc. Esos son simplemente símbolos, signos que se nos presentan para describir una realidad, para describir lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros queremos. Los que fueron el domingo a misa, ayer, habrán escuchado, porque justamente leímos del Apocalipsis, ¿verdad? Y hablaba de cielos nuevos y tierra nueva. O sea, en el fondo, este es el objetivo. Cielo nuevo, tierra nueva, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, hacia dónde caminamos, cuál es nuestro objetivo. Este es el último libro que tenemos en la colección de los 73 libros de nuestra Biblia. Es el último libro que tenemos. Quiere decir revelación. Pero antes de comenzar directamente y entrar así, la revelación final, esto es lo que nosotros encontramos dentro del pensamiento apocalíptico. Pero yo quisiera poner primero causas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué surge? Eso pongan, ¿por qué surge? ¿Por qué surge este es un género literario, el género literario, Apocalipsis, o sea, Apocalipsis. ¿Por qué surge este género literario? Bueno, tenemos que nosotros saber en primer lugar que en el judaísmo y cristianismo primitivo hay un objetivo, hay algo que nosotros tenemos como objetivo hacia dónde queremos llegar. Bueno, ellos se acuerdan que habían puesto en la Biblia, a ver si ustedes recuerdan, hay 3 promesas, a ver si recuerdan las 3 promesas. ¿Cuál es la primera? El de la tierra, muy bien. ¿Cuál es la segunda? De la descendencia.
Y la tercera, la monarquía. Monarquía. Bueno, entonces, estos son los tres objetivos principales por los que ellos están peleando. Ellos están queriendo llegar, ¿verdad?, a conquistar estos tres objetivos. La tierra, ya hemos explicado bastante, no vamos a entrar de nuevo en todos los detalles, pero la tierra significaba la realización del hombre. Eso es lo que quiere decir la tierra. Conquistar la tierra quiere decir la realización y la planificación de la vida del hombre. Nosotros como personas, nosotros como humanidad, que podamos vivir contentos, que podamos vivir felices, comiendo perdices, ¿entienden? Eso quiere decir conquistar la tierra. Entonces tenemos que buscar, tenemos que luchar a ver cómo vamos a hacer. Después decimos la descendencia. ¿Por qué? Porque en esta historia de salvación, para conquistar la tierra, para conquistar la felicidad, entonces se forma un pueblo. La descendencia quiere decir que uno a uno, en la descendencia, en los hijos, se tiene que transmitir ¿qué cosa? Los valores para conquistar ¿qué cosa? La tierra. O sea, es una lógica aquí. Aquí hay una lógica pura. La Biblia es lógica pura. Es matemática, exactamente. Entonces, que tenemos que ir dejando, ¿verdad? Tenemos que ir dando, tenemos que ir pasando. Por eso que el punto de los hijos para Israel siempre fue un tema muy importante. Como también para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Los papás se preocupan mucho de los hijos y los abuelos se preocupan más todavía de los nietos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay pues una responsabilidad tan directa como hubo con los hijos. Y entonces se vuelven más tranquilos porque saben que son los padres los que tienen que ser los más exigentes, ¿entienden? Pero siempre hay una mirada general, ¿verdad? Hay una mirada en la que nosotros acompañamos y todos queremos el bien. Y como le estaba diciendo, cuanto más vamos caminando, nos damos cuenta de que tenemos que transmitir los valores positivos para que las nuevas generaciones puedan vivir bien. Bueno, y a eso le llamamos la descendencia. El pueblo, así como aparece en la historia de la salvación de la Biblia, se presenta como ejemplo, como modelo. Por eso dice, a través de ti, Abraham, estamos en el capítulo 12 del Génesis, de tu descendencia, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Todos los pueblos van a ser bendecidos a través de tu linaje, a través de tu descendencia. Pero ¿qué quiere decir? Algunos pues toman así literalmente. Los mismos judíos y mucha gente que no entiende nada, así cuando hay la guerra, lo que sea, viste, este maldijo a Israel y por eso, viste, vaya a caer y bomba y etc. No es por eso, no es por eso. Sino que aquí lo que te está queriendo decir, en un sentido teológico, te está queriendo decir que la descendencia depende de quién, depende de nosotros. O sea, ¿cómo vos le educás a tus hijos? ¿Cómo le educás a tu sociedad? Los hijos van a salir de acuerdo a cómo vos les vas formando. Lo que va transmitiendo de generación en generación. Así mismo. Bueno, y esa es la gran preocupación de Israel. Pero como yo le estaba diciendo, no es solamente Israel, eso es todo el mundo. Ustedes, cada uno que tiene su familia, sus hijos, ¿qué es lo que quieren? Quieren que todos sus hijos salgan bien, que todos sus hijos entonces hagan un lindo camino. Bueno, esa es la descendencia. Y después está la monarquía. ¿La monarquía qué es? La monarquía como objetivo y como ideal es ya una estrategia que nosotros utilizamos para todo esto. La descendencia está en función de la tierra. La monarquía está en función de la descendencia, o sea, cómo vamos a guiar a la descendencia para que nosotros lleguemos a conquistar la tierra. Por eso yo le estaba diciendo, aquí hay una lógica y aquí hay también un proceso, una cosa procesual. Es un proceso que se va presentando. Para conquistar la tierra vamos a formar un pueblo, porque la tierra no es, ya le dije, ya no es 30 metros por 12, ¿verdad? Ahí ya tengo un pedacito de tierra o lo que sea, sino que directamente se está refiriendo a esa generación que tiene que conquistar sus propios principios y valores, los valores de la sociedad y de la comunidad, quiere decir la tierra. Y la monarquía va a ser la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a utilizar?
No es que ahora todos tenemos que decir que todos los gobiernos y todo esto y aquello, el que toma así en forma literal la Biblia va a decir, todos tenemos que tener reyes, así tenemos que manejarnos. ¿Y cómo eso? Cualquier cosa te van a decir, ¿verdad? Y te van a preguntar. No. Monarquía es simplemente para decirnos que dentro de una comunidad siempre tiene que haber alguien que dirija, alguien que se ponga al frente de la comunidad. Y eso de siempre, eso es una cosa supernatural. En la familia, ¿quiénes son los que dirigen la familia? Y papá y mamá, ¿entendiste? O sea, los hijos cuando nacen, y nacen ahí, necesitan todo de papá y de mamá, todo. Después nomás van creciendo y ellos creen que son, hombre, como si fuese que ellos vinieron al mundo por sí solos, ¿entiendes? Como si fuese que ellos han conquistado el mundo desde siempre. Pero por favor, yo recuerdo antes, mi abuela decía, de mi tairo yurupete daina. Porque no condice, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que todos estos elementos nosotros tenemos que entender y tenerlo ahí, ¿verdad? Tenerlo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Este es el objetivo. Nosotros ya habíamos visto desde el comienzo que nuestro problema había sido el pecado original. Y hoy justamente también San Pablo estaba haciendo una síntesis fenomenal en la lectura del día de hoy, porque él hablaba primero de la desobediencia del hombre. Por culpa de la desobediencia, al final de cuentas, Dios actuó con misericordia. Y esto fue historia de salvación. San Agustín que decía, feliz culpa que mereció tan grande redentor. Tan grande redentor. A la cuenta, el Hijo de Dios nada más que se encarnó y vino en medio de nosotros para poder liberarnos y salvarnos y morir en la cruz, ¿entiendes? Y resucitar. Feliz culpa de Adán, dice. Es una forma de reflexionar. Feliz. ¿Cómo feliz? Feliz culpa por el hecho del pecado. Menos mal que pecaste, Adán, más o menos así que estamos diciendo, ¿verdad? Porque por la culpa del pecado nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su propio Hijo, o sea, Dios mismo que vino en medio de nosotros. Entonces es una casi medio contradicción, una paradoja esto, una paradoja. Feliz culpa, feliz pecado, porque gracias a ese pecado merecimos un tan grande Salvador y Redentor que es el Hijo de Dios. Bueno, pero ¿qué pasa justamente aquí, en este proyecto y en este objetivo de conquistar la tierra, conquistarnos a nosotros mismos, a través de nuestra descendencia, es decir, a través de nuestra comunidad, a través de la humanidad, con un estilo de estrategias que tenemos que tener, lastimosamente, ya fracasa. Hay un fracaso. Esa es la lectura que te hace la Biblia. Hay un fracaso. ¿Por qué? Y ya la parte del Génesis que va del 1 al 11, que son los relatos, decíamos nosotros en nuestro estudio, fundamentales, o sea, del fundamento, del cimiento, esenciales y fundamentales en la vida de la reflexión del cristiano y en la reflexión del judío y en la reflexión del Antiguo Testamento, te está diciendo cuál es el fundamento, cuál es la base, cuál es el cimiento para poder levantar toda tu vida cristiana. ¿Y cuál es eso? Y justamente primero, que Dios nos amó y que Dios nos dio todo, que nosotros tenemos todo y por eso te habla de la creación. Eso ya hemos visto, ¿verdad? El segundo relato, la misma cosa, te habla de la misma cosa, pero ahí ya te está hablando y está abriendo el paraguas para decirte que dentro de esta creación tenemos que entender que nosotros somos ¿qué cosa? Somos criaturas, no somos dioses, ¿se acuerdan? No somos dioses. Y ahí es donde enseguida aparece el capítulo 3. Y dice el título de nuestra Biblia, ¿qué dice? La caída, ¿verdad? La caída, el pecado original. Entonces, ¿por qué yo dije aquí fracasó esto de ser felices a través de la descendencia, es decir, a través de la humanidad, con un estilo de vida? ¿Por qué fracasó? Y porque el hombre justamente
Él se pensó Dios. Él se pensó autosuficiente. Y ahí viene entonces enseguida el hecho de que el hombre deja de lado a Dios. El hecho de comer el fruto prohibido, no es que comió una manzana o comió no sé qué cosa, ¿entiendes? Sino que esto significa simplemente que el hombre quiere ser Dios. No es lo solamente ser como, sino que él mismo lo se pone en el lugar de Dios. O sea, yo soy Dios y yo no necesito de nadie. En el fondo, son expresiones que nosotros siempre utilizamos. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, ¿entiendes? ¿Cuántas veces nosotros dijimos, yo tengo todo, yo soy autosuficiente? Yo entonces, ¿por qué voy a dialogar contigo? ¿Para qué? Si yo ya sé todo, ¿entiendes? Ese es un poco, esa es la tendencia. Y en realidad ese es el pecado de origen. Anoten eso, porque ustedes tienen que saber que el pecado original consiste verdaderamente en la autosuficiencia. O sea, yo sé hay para hoy, sé hay y porque yo soy autosuficiente, yo conozco todo y yo sé todo luego. O yo tengo todos los recursos necesarios para realizarme, ¿entiendes? Y desde ese momento nosotros, ¿qué hacemos? Comenzamos a aislarnos. Entonces, lo que a nosotros nos cuesta, y el pecado original, por eso se habla de la cuestión de la autosuficiencia, es porque hay, como dentro del hombre, como dentro nuestro, en nuestra ontología se dice, o sea, nuestra esencia, nuestra forma de ser, hay algo que nos estira a la autosuficiencia, nos estira a nosotros a apartarnos de una relación de comunidad. Nos cuesta vivir en comunidad, nos peleamos con mucha facilidad, no sabemos dialogar, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que ustedes quieran que viene como, simplemente viene ya como consecuencia de esa falta de ese diálogo. Bueno, entonces por eso, este segundo elemento de la descendencia también fracasamos. Miren, enseguida viene el capítulo 4. ¿Qué viene en el capítulo 4 del Génesis? ¿Qué sucedió? Caín y Abel. Es decir, primero hay una ruptura con Dios. Esa es ruptura con Dios. Capítulo 4 enseguida viene Caín y Abel. ¿Qué significa la de Caín y Abel? Y justamente quiere decir que yo no necesito de quién, de mi hermano, el que está a mi lado, de mi prójimo. ¿Entendiste? Entonces, es como mirar y como despreciar y como decir, no necesito de vos, yo soy autosuficiente. Pero siempre es la cuestión de la autosuficiencia. Siempre es la cuestión de la autosuficiencia. Caín y Abel, por eso, no soporta a ese hermano. Y es la muerte fratricida, la muerte del hermano. El querer adueñarse de la realidad del mundo y no querer compartir la realidad del mundo. Y esta sí que es una realidad demasiado cierta en nuestro mundo. Todo el mundo es como que quiere adueñarse. Yo quiero estar bien y a costa del otro. Entonces estamos como peleando el uno con el otro. Y si uno no es profundo y no entiende su vida cristiana, más o menos nosotros vamos a hacerlo sálvese quien pueda, más o menos. O la ley del más fuerte. O según la ley de Darwin, ¿qué decía Darwin? ¿Quién es el que permanece? ¿Quién es el que permanece? El más fuerte. Y claro, el más apto, exactamente, el más apto. Y lo que son pirulitos, entonces es morfado y comido por el más fuerte. Y es un poco la ley de la naturaleza, ¿verdad? Y entre los animales eso también se ve. Yo recuerdo pero Dios es tan sabio, ¿verdad? Porque parece que va equilibrando las cosas, ¿verdad?
Parece que hay momentos en el cual los animales salen o se aparean, etcétera, etcétera, ¿verdad? De acuerdo a esa necesidad. Hay equilibrio. El problema es cuando nosotros desequilibramos la naturaleza. Ahí después hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. Cuando se equilibra la naturaleza, después se extinguen ciertas especies, etcétera, etcétera. Y al 2x3 sucede eso en nuestro mundo. Y ahora con la presencia del hombre, ni qué decir, ¿verdad? Ahí se extinguen muchísimo. Bueno, pero eso simplemente para entender que el capítulo 4 del Génesis también es un fracaso. Es un fracaso justamente de la descendencia, porque no somos capaces de dialogar, de entendernos. ¿Qué es lo que dijo? A través de tu descendencia, todos los pueblos y todas las naciones serán bendecidas. Pero aquí parece que no hay bendición. ¿Por qué? Y porque hay pelea. Esta descendencia que tiene que ser el modelo, esta descendencia, Caín y Abel, que tienen que ser los que ayuden a todos los demás, todas las naciones, que tienen que venir, como dice el Salmo, a postrarse en tu acatamiento, Señor. Sin embargo, parece que no pasa tanto así. Culpable, como dice la música, culpable soy yo, ¿verdad? Culpable soy yo. Bueno, apenas, culpable soy yo y nada. Porque Dios nos dio todo, pero sin embargo nosotros somos los que no estamos aprovechando. Bueno, y por lo tanto, uno reflexiona y dice, ¿y cuál fue el problema verdaderamente? La Biblia en el libro, tanto comienza con el libro de Josué, luego continúa con el libro de los jueces, con el libro de Samuel, con el libro de los reyes, ahí principalmente con estos libros que le llamamos históricos. Después vienen otros libros también dentro de la colección de los libros históricos. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que esto también es un fracaso total. Comienza luego con el rey Saúl. El rey Saúl, si ustedes leen bien, o si ustedes escuchan, pues yo ya terminé ya sobre el rey Saúl ya. Tienen que encontrar en YouTube, pueden encontrar. Pues todos los días, creo que casi un año estuvimos hablando de el primer libro de Samuel. Casi un año, si no es más. Estuvimos hablando todos los días, del lunes a sábado, ¿entienden? Entonces, sobre el primer libro de Samuel. Ahora estoy desarrollando sobre el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 12. Y ahora estamos hablando sobre David. Bueno, pero siempre esto que nosotros decimos que es la estrategia para poder, con nuestra descendencia, llegar a ¿qué cosa? A la felicidad, es decir, a la tierra, a la planificación del hombre. Sin embargo, la añade estrategia muchas veces doikoi. ¿Pero por qué doikoi? No, es porque como principio o como, vamos a decirle, como idea no funciona. Porque la monarquía no quiere decir que todo, ya le dije ya que todos tenemos que ser rey, tener un rey, etcétera, sino que es una imagen de qué cosa, de cómo nosotros nos gobernamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos organizamos. Y claro que si nos organizamos negativamente, con egoísmo, etcétera, etcétera, claro que después vamos a llegar a destruir todo y nunca vamos a llegar a nuestro objetivo. Bueno, si me entendieron eso, si me entendieron lo que estoy diciendo, esta es la causa principal por la que después se irán desarrollando los otros libros que piensan, siempre van a pensar sobre la construcción o la conquista de la tierra, todos. Nosotros hasta ahora estamos pensando en qué cosa, en la conquista de la tierra. Pero como yo ya le dije, no es que haya conquistado un pedazo de tierra ahí 30 por 12, ¿verdad? No, sino que conquista de la tierra quiere decir la conquista de tu propia vida, ser feliz, realizarte como persona. Eso quiere decir la conquista de la tierra. ¿Cómo? Claro, evidentemente, sí, no, claro. No, pega tú peor, no. Pega más que inmobiliaria, sería lo contrario, así que. ¿Se realiza con la persona? Bueno,
cuando vos tenés tu casa, tu tierra propia, eso sí, espectacular. No, y por eso todos tendríamos que, justamente yo iba a preguntar, no pregunté nomás así, pero cuando hablamos nosotros de realización, o sea, de la tierra, tendríamos que preguntar, ¿verdad? Ese niño que está en la calle, ese video se realizó, o sea, llegó a la plenitud de su realización. Eso es lo que él quería, eso es lo que él buscaba. Ese indígena que está por ahí deambulando, que esto, que aquello, que esto, esa indígena que veo ahí sentada, etc. Eso ya se realizaron, ese era el objetivo de Dios para estas personas. O sea, ellos ya se realizaron. Un campesino sin tierra, ya que vos hablas de la tierra. Y bueno, y por eso, ahí está, y por eso le estoy haciendo reflexionar un poco. Quiere decir que todavía, y ahí está, pues por eso pues estoy diciendo del fracaso. Cuando nosotros vemos estas cosas, quiere decir que nuestra sociedad ha fracasado. Bueno, pero para no ir todavía a una aplicación sobre nuestra sociedad, nuestro Paraguay, nuestro mundo, lo que sea, nuestra Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te presenta la Biblia? Y la Biblia te va a presentar como un fracaso. ¿Y quiénes son los que han fracasado? Y los que han fracasado son siempre los tendotá, porque esta pues es la estrategia. ¿Qué estrategia utilizaste? Y le va a culpar justamente a la monarquía, es decir, al rey. Porque el rey tiene el poder, o tenía el poder, tenía la estrategia. ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey? Tenía que gobernar. El rey. Esto sería tipo llevarle a un ejemplo, por ejemplo, el fracaso por causa de los tenochtitlanes, en el caso de los indígenas, porque por ejemplo, ellos su mundo, creo yo, que es todos los días es pensar en la supervivencia, nomás es sobrevivir ese día. ¿Por qué? Porque tienen una ignorancia tal, porque no tuvieron ese acceso a la educación, entonces creo que se conforman con eso, en sobrevivir cada día. ¿Y quién hace que ellos continúen así pensando y sigan viviendo de esa manera? ¿Quién hace que eso continúe así? Creo que en principio podría decirse las autoridades, pero también en mi fondo creo que todos nosotros... Claro, o sea, es la sociedad. Es la sociedad. Yo tampoco no le culpo a estas autoridades, porque estas autoridades también, así como los indígenas, que se conforman con lo que viven, estas autoridades no se conforman con nada y siguen mangrullando todo lo que encuentran y robando todo lo que encuentran. ¿Entendiste? O sea, esa es otra forma de vivir. Yo suelo comparar un poquitito, y es lindo, ese, ¿cómo se llama ese? De los animales... Channel, ¿cómo es? Discovery Channel, de la parte de animales. Algunas veces me gusta mirar. Animal Planet, ese. Y algunas veces yo veo, ¿y saben cuáles son uno de los animales más así como nuestros políticos? Las hienas. Las hienas. Vos sabés que las hienas, interesante, yo veía un poco, y están solo a la pesca. Por ejemplo, se va, el león mata, o el tigre, etcétera, o algún otro animal va, o la leona, mata, ¿verdad?, para su presa, y después las hienas ya miran y ya vienen ya, y le atacan ya, porque acá ya Oscar usemos, no es de él esa presa, pero ellos son los primeros que están ahí, y se van y le rodean, y entre muchos se ponen, porque no pueden contra ese animal porque el otro es grande, y en le puede matar, ¿verdad? Entonces se ponen entre 5, entre 6, entre 7 y le rodean, y le muerde aquí, le muerde allá, y así está, ¿entienden? Entonces, pero yo digo también, esto es casi, esa es la naturaleza al final de cuentas, porque es la forma como viven. Y por eso uno compara y dice, como político, y bueno, más o menos son así, ¿verdad? Porque están esperando y el soquete y nada. Hoy COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer del COVID? ¿Cómo las hienas vamos a enriquecernos? ¿Entendiste? Hoy ya pota de puente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahorita votación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay muchos que son como hienas, ¿verdad? Eso yo no puedo decir cada cupé porque me van a ya así me van a poner colgar ya. No los crucifican. Entonces se dan cuenta. Pues sería bueno decir eso un poco ahí en cada cupé también. Pero no sé. Si ustedes se animan a visitarme en Tacumbú, entonces yo voy a decirlo. Bueno, Imagínate. Por decir la verdad. Bueno, pero no es así, no.
Entonces, justamente porque hay hienas, ¿entendiste? Justamente por eso. Bueno, pero la Biblia, en realidad, la Biblia después te presenta esta situación. La Biblia te presenta esta situación. O sea, el rey Saúl. El rey Saúl comienza. En realidad, solamente en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, le vemos a Saúl que hace una cosa positiva. Cuando los de Galaad, allá del sur, vienen y le atacan a sus enemigos, y después ellos, bueno, se dan cuenta que van a ser vencidos y no van a poder solos, entonces piden tregua con su enemigo. Y le dicen, bueno, déjanos que nosotros vamos a ver un poco a nuestros hermanos si vienen a lucharnos, etcétera, etcétera, una tregua con su enemigo. Porque los enemigos le dijeron, bueno, nosotros le vamos a perdonar a ustedes y se van a quedar en este territorio si es que le sacamos el ojo derecho. ¿Me entienden? El ojo derecho. Esa era la, ¿cómo se dice? La condición. A los de Galaad. Si ustedes quieren quedarse aquí, quieren sobrevivir, nosotros en Bocapu Baiteta la vende ojo derecho. Pero ustedes saben por qué eso. Es interesante. Porque ellos cuando luchaban, aquí tenían el escudo. Aquí, el escudo. Y aquí la espada. Pero vos cuando pones así, ¿con cuál mirás aquí a tu enemigo? ¿Con cuál? Con el ojo derecho. Entonces vos no podés, si vos no tenés el ojo ahí, vos ya no podés ver. Entonces, era una forma, ¿verdad? Entonces ese ya era un hombre fuera de combate, como decimos nosotros. Los moabitas, eso en el libro de los jueces, capítulo 3, te narra un poco de una guerra que hay ahí. Y del capítulo 1, luego ya enseguida, cuando ellos conquistan, dicen que le agarran, le persiguen a sus enemigos, y eran tan terribles. ¿Y qué es lo que hacían con sus enemigos? Le cortaban el pulgar de la mano, los 2 pulgares, y los del pie, los 4 en síntesis. ¿Por qué? Porque si vos no tenés probá un poco ahora y andá, agarrar algo, no podés agarrar. El mono tiene. Al mono. Quien no tiene esto se llama oponente. Oponente. Exactamente. Para agarrar. Y esto pues era justamente para poder pelear con la espada. ¿Y por qué le sacaba el pulgar? Y justamente le sacaba el pulgar para entonces fuera de combate también. O sea, ese ya no iba a poder usar la espada. O sea que ya no iba a tener ya miedo de ese porque ya no, en las guerras ya no iba a servir para nada. ¿Y por qué le sacaba el pulgar? Aunque uno no lo crea, si nosotros no tenemos eso que tiene diabetes y le corta, doctor, ustedes que saben ahí, IPS, bueno, que tiene el pulgar del pie y cuando camina todo así, porque es el equilibrio. Mira, pues 2 dedos ahí abajo son los que te equilibran, impresionante. Entonces vos también fuera de combate ya, no podés correr, no podés escaparte de tu enemigo, nada no podés hacer. O sea, con los 4 dedos ahí ya medio pecha, ¿entendiste? Mira vos cómo eran. Bueno, eso es simplemente para decir que aquí hay un fracaso total. ¿Y a quién le culpan? Le culpan siempre aquí al estilo, ¿verdad? Al estilo, o sea, a la monarquía. Y después va a venir, yo todavía no entré en los libros, pero después termino el libro de Samuel, ahora estoy recién en el capítulo 12, ¿verdad? Pero una vez que termine el libro de Samuel, voy a continuar con el libro de los reyes, porque aquí en realidad es una historia de 4 libros, ¿verdad? Más, 6 incluso, ¿verdad? Porque comienza con Josué, sigue con jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes. Ahí termina lo que le llamamos nosotros los libros históricos, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Porque es una historia más bien yo siempre digo, estos libros son libros políticos y verdaderamente para políticos. ¿Por qué? Y porque, aquí está, ¿cuál tiene que ser la estrategia de gobierno? Pero no solamente la estrategia de gobierno de un país o lo que sea, sino que de tu propia familia, de tu propia vida. Entonces yo le estaba diciendo que a Saúl, el único momento en que más o menos se presenta de una manera positiva, en que él actúa, fue cuando él reúne a toda la gente
de Israel y van a ayudar a Galaad. Ese es prácticamente, él apenas había sido consagrado rey, él todavía no asumió nada, todavía no tenía ni su trono ni nada, sino que él estaba todavía incluso trabajando en el campo, todavía no había dejado el campo, estaba arando, etcétera, cuando le avisan. Sí, así mismo. Entonces ahí deja todo, viene y llama a toditas las tribus a unirse y a pelear contra el enemigo que van contra sus hermanos de Galaad. Y ciertamente que vencen y le ayudan, etcétera, y bueno, todo eso. Pero después, desde ahí prácticamente Saúl se va a pique. ¿Por qué? Y se va a pique porque es un hombre muy egoísta, al máximo. ¿Y dónde se va a notar? Y se va a notar cuando David pelea contra Goliat, etcétera. Y ahí entonces surge un problema serio. Porque Saúl tiene su familia, tiene sus hijos. Y él tiene como primogénito a Jonatán. Y como estamos en monarquía, entonces la monarquía, ¿qué significaba? Que después del rey, ¿quién tiene que quedarse? El primogénito, el hijo, ¿me entienden? El que va a tener que seguir gobernando. Pero ahora aparece una figura que le va a hacer sombra. ¿Quién es? David. Pero más aún, es interesantísimo, porque en el capítulo 18 ahí aparece, después de que David haya peleado contra Goliat y todo el mundo le aplaude. Saúl mató a 1000, David a 10.000. Saúl mató a 1000, David a 10.000. Ahí sí que luego Saúl ya se enfureció, ¿verdad? Porque lo único que falta es que le hagan rey y Saúl se da cuenta, ¿verdad? Entonces Saúl hizo de todo le mandó en las guerras más difíciles y le puso ahí al frente a David. ¿Para qué? Para que se muera. No es porque él era leo lo que sea, sino que... Pero dice, enseguida la palabra de Dios arregla la situación y dice, pero David siempre estaba protegido por el Señor. ¿Entiendes? Entonces, todo era victoria para David. David donde se iba, triunfaba David, todo. Y prácticamente es David el que le da la fuerza y el reinado ¿a quién? A Saúl. Porque él es el que lleva el ejército, ¿verdad? Él es el que... Sí. ¿Y las guerras en ese tiempo eran más por la religión o por obtener el territorio? Por el territorio, por esas cosas, por el territorio. Entonces lo que se pierde más o menos en todo eso, porque al final es la ambición del hombre siempre por querer tener más. Así mismo. O tal vez no era tanto también por tener más, pero era, sí, eran situaciones, sí, de sobrevivencia también. Incluso se nota, y esto de un aspecto cultural, histórico-cultural, uno puede saber que en este contexto salían luego siempre a conquistar, pero conquistar para enriquecerse. Por eso que esos grandes imperios, uno de los más grandes, todos los eran enormes, ¿verdad? Comienza primero con los asirios. Esos son crueles, los asirios. Nínive capital. Le vence Babilonia. Entonces también, que son los caldeos, ¿verdad? Y también tienen un territorio enorme y vencen. Después enseguida, nomás, ellos no duraron mucho, le vencen ya los persas, con Ciro, 539 a.C. Ahí, y además lo hacen de una manera muy interesante los persas. Los persas se nota que eran gente muy, muy capacitada y muy inteligente. Exactamente. Y ellos no van a pelearse directamente frente a frente, sino que ellos iban conquistando, ¿saben cómo? Omongorashue. ¿Entienden? Van conquistando las periferias. Todas las periferias, ¿entendiste? Le rodeó todito y prácticamente Babilonia, casi no hay mucha guerra. Prácticamente entregaron el gobierno nomás ya, porque ya estaban todos rodeados. Y no podían ni escapar ni aquí ni allá y menos presentar, porque de todas partes le venían, ¿entendiste?
Entonces era de balde sacrificar. Y después el que verdaderamente demostró mucho coraje, valentía y hizo guerra verdaderamente, Alejandro Magno. Alejandro Magno, ese sí que fue. Y era un Mitairuzú, por eso es que se animó tanto, ¿verdad? 18 años, etc. Él con 25 años ya se murió. Sí, así era. Y después impresionante. O sea, y ese es el imperio más grande de la historia, ¿verdad? El de los griegos. Y con Alejandro Magno, ¿verdad? Pero después también al final de su vida, tan jovencito, cuando muere, es que él dice, ¿verdad? Cuando yo me muera, quiero que los médicos, que vean, lleven mi féretro, porque ellos no pudieron curarme, no me pueden dar la vida, a pesar de que son médicos, no me pueden dar la vida. O sea, como diciendo que la vida depende de Dios, ¿verdad? Segundo, todo lo que yo conquisté, oro, diamante, perlas, van a ir echando todito frente a mi cajón mientras van llevando mi cajón, para demostrar que yo nada de lo que he conquistado en este mundo llevo conmigo. Vaya, vendan ahí. Tengo un bobaiteta, uno a uno por delante en mi camino. Y lo tercero, mis manos tienen que salir así afuera del cajón. O sea, afuera del cajón, mis dos manos. Para que todos se den cuenta que no llevo nada en mis manos. Desnudo, como dice Job, ¿verdad? Desnudo vine al mundo y desnudo volveré de nuevo. Interesante, Che Francis. Eso lo dice Alejandro Magno, ¿verdad? Bueno, entonces esto es simplemente para darnos a entender que la reflexión apocalíptica, ahora vamos a entrar, después de haber entendido esta premisa, introducción, para entender lo que es el Apocalipsis. Como hay un fracaso total, y pongan ahí, desde el aspecto, esto pues es historia de la salvación. Del aspecto histórico hay un fracaso total. O sea, nosotros con nuestra propia fuerza no pudimos hacer nada. A pesar de que peleamos, luchamos, hicimos, llámenle cangrejo, lo que ustedes quieran decirlo, ¿verdad? Pero no conseguimos gran cosa, históricamente. Padre, Sí. ¿quién fue? ¿Cómo? El líder de Roma, de la conquista romana, ¿quién fue? ¿Verdad? Después a Grecia le conquistó Roma, ¿verdad? Sí. ¿Y quién fue el líder de los romanos? Y tengo que buscar un poco, nunca he visto así, si hay un nombre propio, pero estamos en el año 63, ¿verdad? Antes de Cristo, 63 antes de Cristo. Entonces hay que ver qué emperador estaba, ¿verdad? No es que había Porque, como uno como los griegos. no tanto. Pero ciertamente todo eso se le da el triunfo a quién, al emperador. Y no sé, no arriesgo porque pues no conozco bien esa historia. Pero tenemos que investigar un poco. Bueno, pero entonces en el aspecto histórico aquí ellos se dan cuenta que hay un fracaso, es decir, no llegan directamente a conquistar lo que ellos quieren. Y es aquí donde aparece, este es un nuevo género literario. ¿Cuáles son? Y ahora vamos a anotar entonces, ¿cuáles son estas causas verdaderamente por las que van apareciendo? Primero, el género apocalíptico va apareciendo ante el fracaso. Esto estamos todavía antes del Antiguo Testamento. Y entonces ellos dicen, nosotros en realidad, solos, con nuestra propia fuerza, no podemos hacer nada. No llegamos a conquistar nada, solos, con nuestra propia fuerza. Entonces es aquí donde ellos también se desaniman y todo lo que era la confianza en el rey, el que estaba al frente, por eso el rey pasó a ser no considerado así, Yahshua de primera. ¿Pero por qué? Y porque lo único que hicieron los reyes fueron llevarnos a ¿dónde? Al fracaso. Incluso en la reflexión posterior, porque todos los libros se escriben después de la experiencia.
No piensen que estos libros se escriben durante el gobierno de esos reyes. Esto se escribe mucho después, mucho después. Imagínense, estamos en el 500 antes de Cristo. ¿Y David en qué año vivió? Y más o menos en el año 1050 antes de Cristo. O sea que más o menos después de 500 años se escribe eso de la vida de David y eso de Saúl, ¿entienden? O sea que prácticamente nosotros estamos reflexionando teológicamente, porque aquí la preocupación del autor sagrado, del que escribe, es enseñarnos, y mira la figura del rey, pero mira la figura del rey como un fracaso, porque por culpa de los reyes nosotros fuimos a caer en todas estas desgracias. Y se acuerdan que hablamos también al comienzo de la famosa teología de qué cosa, de la retribución. Retribución. ¿Y cuáles eran los 4 elementos? Hemos pecado, por lo tanto, segundo, Dios nos ha castigado, el castigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, arrepentimiento. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios nos va a restaurar. Restauración. Bueno, estas son las 4 temáticas importantes dentro de la literatura del Antiguo Testamento. Toda la estructura, cómo se forma, o se forman, porque prácticamente todos los libros se forman dentro de esta, bajo el esquema o la estructura de la teología de la retribución. Dijimos hace rato que los reyes fueron, ¿qué cosa? Un fracaso. Los reyes, fracaso. ¿Eso qué significa? Quiere decir que los reyes lo único que nos llevaron fueron ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Hacia el pecado. Y porque nosotros hemos pecado, porque nuestros reyes no fueron capaces de guiarnos bien por el buen camino, entonces Dios nos ha castigado. Yaúl castigo, Yaúl. ¿Por qué? Y porque nos portamos mal, porque no hicimos bien las cosas. Retribución, castigo por culpa de nuestro pecado. Y ahora retribución en positivo, vamos a arrepentirnos, arrepentimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios de nuevo nos va a devolver todo, nos va a restaurar, restauración. Lo negativo que hicimos, lo positivo que Dios nos va a devolver en la medida en que exista un arrepentimiento. Esto se llama retribución. Bueno, pero ¿quiénes son los culpables? En la Biblia nosotros encontramos principalmente que los culpables son los tendotá, los que están al frente de la comunidad. Son ellos los que tenían la responsabilidad porque Dios les ha ungido. Miren que todos los reyes son ungidos por Dios. Y con las generaciones, porque desde el principio luego entonces peca Adán y Eva, después sus hijos entre ellos se matan. Eso, siempre el ser humano es como que se va equivocando. Sí, bueno, eso aplicando a una forma más general, pero aplicando directamente a lo que nosotros estamos mirando aquí, ¿verdad? Del surgimiento más próximo de la apocalíptica, el género literario de la apocalíptica, nos presenta y nos dice directamente que el problema en este desarrollo de nuestra vida, de gobierno, de sociedad, hemos pecado porque nuestros padres, nuestros reyes, no supieron dirigirnos. Pero ¿en qué sentido? Y ahí está lo específico, porque esto yo ya le dije, ya se escribe 500, 600 años después se escribe. Entonces ellos dicen, porque ellos no obedecieron la voz de Dios. ¿Entendiste? O sea, porque no obedecieron a Dios, entonces nosotros ahí cometimos pecado. El libro de los jueces, nosotros leímos eso, no sé si ustedes todos vinieron a ese curso, pero el libro de los jueces, miren un poco así rápidamente el capítulo, vamos a leer el capítulo 3, ahí tenemos del 7 al 11,
Ahí tenemos una estructura de la teología de la retribución maravillosa, ¿verdad? Cómo te presenta. Dice en el versículo 7, capítulo 3 de los Jueces: los israelitas hicieron lo que es malo, ¿viste? A los ojos del Señor. Los israelitas hicieron lo que es malo. Ahí está el pecado. ¿Está? Su Dios. ¿Sirvieron a qué cosa? A los Baales y a los Aserás. ¿Se dan cuenta que siempre el pecado para la Biblia, qué va a ser? El pecado de idolatría. Anoten eso. El único pecado para del 7 al 11, capítulo 3, Jueces, capítulo 3, versículo, 7 al 11. El único pecado para la Biblia en el Antiguo Testamento es el olvidarse de Dios, es decir, ir detrás de otros dioses, es decir, la idolatría, ojoibe, detrás de la idolatría. Y entonces viene lo segundo, ahora viene el castigo. Miren en qué va a conseguir el castigo. Ese es nuestro pecado, que nos alejamos de Dios. Fuimos tras a otros dioses. 8. La ira del Señor, ahí está, castigo, se encendió contra Israel y los entregó a Cushán Rishatain, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Ese es el castigo. Usted, mi hijo, van a quedar encarcelados ahí por 8 años, porque van detrás de otros dioses, se van detrás de eso, entonces le voy a mandar aquí a este Cushán Rishatain, que es el rey de Edom, y le va a poner en regla a ustedes. Ahora viene el 9, vendría a ser el arrepentimiento. Miren cómo dice: los israelitas clamaron al Señor. Esa, o sufrí, oye, esa, y comienzan a clamar al Señor. Y el Señor hizo surgir un Salvador que los libró. Ahí viene entonces, va a venir la restauración. Es decir, hace surgir a alguien que los va a librar de esa opresión. ¿Se dan cuenta? Y bueno, y ese esquema nosotros lo tenemos en toda la Biblia. Toda la Biblia primero te va a presentar, esto anoten siempre, esto ya hemos dado, pero vuelvo nomás a repetir. Siempre la Biblia lo primero que te va a presentar es el pecado. Segundo, el castigo por culpa del pecado. Y si nosotros pecamos y Dios nos ha castigado y estamos en la miseria, vamos a decir, estamos mal, no nos entendemos mal, entonces hay que arrepentirse, hay que buscar un camino de solución y no quedarse ahí siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque entonces quiere decir que nosotros no estamos aceptando de que nos hemos equivocado. Entonces el arrepentimiento es esencial. Y de ahí, solamente así habrá sanación, o si no, no va a haber restauración. ¿Por qué? Y porque cuando uno no acepta que está equivocado o que las cosas no funcionan, entonces quiere decir que vos pensás que todo va bien, ¿verdad? Y si vos decís que todo va bien, entonces ¿qué vas a decir? ¿Para qué me voy a cambiar si todo va bien, verdad? Ojo por la mano. Todo está bien, gente, la gente. Entonces, ¿para qué? Entonces estamos todo bien y listo. Como hoy, yo esta tarde, ¿verdad? Estuve ahí por IPS, me fui a REA me fui ahí. Y le encontré a uno que todavía, porque todos estaban ya ahí, en REA pues ya está reanimación, la plancha esa y le vuelven a la vida, le resucitan. Pero había uno que le habían resucitado recién y estaba ahí. Y me fui, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y por nada. Yo decía así, amarillo parece que estaba así, ¿verdad? Por nada. O sea, de que hoy ya habrá muerto esta noche, no sé, digo nomás. Bueno, en fin. Pero son situaciones, vos eso leí conmigo, ¿verdad? Y así solemos encontrarnos con esa gente. Pero, y esa es nuestra realidad, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros? Si todo va bien, entonces, ¿para qué vamos al médico, verdad? Todo va bien. O por abajo, no hay contenido, ya me pongan para venir. Pero sin embargo, estamos ahí directamente en esto, en el pecado. Y claro que eso lleva después a la muerte. Sin embargo, aquí, cuando uno se da cuenta de que está en esa situación, entonces
hay arrepentimiento y puede haber cambio. Bueno, por lo tanto, ahora la tercera y última parte, esta es dentro de la teología, que le pone la base como intermedio, y viene el movimiento apocalíptico. Entonces, es aquí donde surge el movimiento apocalíptico. Como nosotros nos dimos cuenta que estamos en el mal, estamos en una situación negativa, ahora nosotros nos damos cuenta que solo no podemos salir, los reyes no pudieron hacer nada, Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Y ahí surge el movimiento apocalíptico. Solamente cuando Dios interviene en nuestra historia, nosotros vamos a poder salir de esta situación de pecado. ¿Entendieron? Bueno, tercer paso muy importante. Los reyes no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque los reyes, ellos eran soberbios y hacían, y ellos pensaban que ellos eran los únicos que iban a cambiar y que iban a cambiar. Y sin embargo, no hicieron nada. Lo único que hicieron fueron llevarnos al exilio. Es decir, a la bancarrota nos llevaron los reyes. Los reyes representan a nosotros, a la sociedad. Solo nosotros nos fuimos a donde, a la bancarrota. Solamente el género literario dice, cuando viene, ¿quién? Cuando viene Dios mismo a reinar en medio. O sea, de ahí viene el reino de Dios. ¿Entendieron? El término reino de Dios es un término o es una terminología, es una frase dentro de la literatura apocalíptica. Es una teología apocalíptica, el reino de Dios. Jesús viene a predicar ¿qué cosa? El reino de Dios. Ya dijimos ya eso. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Solamente una cosa usted tiene que decir. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Todo lo demás es por añadidura. Que Jesús hace milagros, que Jesús cura a los enfermos, que esto, que aquello. Esos son añadiduras ¿para qué cosa? ¿En función de qué cosa? Del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es una terminología apocalíptica. Y después van a venir las consecuencias de esto. Por eso es que los judíos nunca le aceptaron a los cristianos. Porque ellos decían, somos nosotros los que tenemos que, como raza elegida de Dios, sacar al hombre del pecado, nosotros. Pero fíjense, los reyes lo único que hicieron fue llevarnos ¿a dónde? Nos llevaron al desastre, nos llevaron al acabose. Y sí, siempre cuando el hombre quiere solamente él interponerse y decir se la mandada la sea ella japona, lo único que hacemos es llevar a la bancarrota al país, a la iglesia, a tu familia, a donde sea, a tu grupo, a tu empresa. Y entonces, aquí aparece el pensamiento apocalíptico y dice, no, solo nosotros no vamos a poder. Necesitamos de la intervención ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando hablamos de la intervención de Dios, quiere decir que es Dios mismo el que tiene que venir a reinar en medio de nosotros. Por eso Jesús, lo primero que predica, dice, el reino de Dios está cerca, está en medio de ustedes. Crean en el Evangelio, o sea, en la buena noticia que decía Evangelio. Crean en esa buena noticia de que Dios está aquí y que solamente con la presencia de Dios ustedes van a poder salir adelante. Si ustedes no entienden eso, no van a salir nunca adelante. Bueno, entonces esta es la pincelada. Espero que se haya entendido, porque esto es esencial y fundamental para que después podamos seguir los otros elementos. Primero, decíamos, es una historia de salvación. Dentro de la historia, nosotros con esas promesas llegamos a discernir, a darnos cuenta que solamente fue un fracaso. Los reyes nuestros, el aspecto humano, lo único que hicieron fueron llevarnos al fracaso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Dice el movimiento apocalíptico. Porque esto pues va surgiendo también. Ellos van como diciendo, no sé, hay un partido político, el partido político siempre está ahí y entonces surge otro partido político.
¿Por qué surge otro partido político? Porque justamente dice, este partido político no está funcionando, no está llevando. Entonces, los otros dicen, no, aquí tiene que surgir otro que verdaderamente haga funcionar, porque está dando ICOI, ¿entienden? Así es el movimiento apocalíptico. Ellos están confiando plenamente en el monarca, en los reyes, pero y entonces ahí surge este movimiento apocalíptico, que viene y que predica y que dice, Dios mismo tiene que venir a reinar en medio de nosotros para que nosotros podamos salir de esta situación catastrófica de la humanidad. Muy bien. Padre, Sí. venir a reinar es ese cambio de vida en nosotros, ¿verdad? Que nos volvamos más... O sea, Dios que viene a reinar en tu corazón. Y cuando Dios reina en tu vida, en tu corazón, ¿qué pasa? Ahí hay cambio. O sea, vos tenés una mentalidad diferente. Ya no va a ser más como Saúl o como David, cada uno tiene sus problemas, ¿entiendes? Pues Saúl es egoísta hasta... Primera venida, segunda venida, no que va a ir físicamente, sino que es el cambio dentro de nosotros. Así mismo. Cuando Dios ya llegó. Y la segunda venida gloriosa del Señor sería entonces justamente el día en que, como decía, cielos nuevos y tierra nueva, decía ayer el Apocalipsis, ¿verdad? Donde ya no exista más dolor, ni tiniebla, ni muerte, ni nada, ¿entiendes? Y eso es la segunda venida gloriosa del Señor. Cuando ya O uno sea, se siente ese pleno, feliz, ¿verdad? claro, la plenitud cuando lleguemos. Como cuando que tu fe ya llegó a crecer tan grande. Esto ya- es lindo que ustedes repitan siempre y entiendan este esquema. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia vamos a encontrar muchos lugares. Hechos de los Apóstoles, antes de que Jesús suba al cielo, está reunido con los apóstoles y le preguntan, Jesús es el momento en que vas a restaurar a Israel. ¿Qué es lo que ellos le están pidiendo? Que Dios actúe, pero como el Dios griego, como Zeus. De piola restaurata, de picón, de. ¿Cuándo lo que vas vos a restaurar? Y Jesús, ¿qué le responde? Eso no me corresponde a mí ni a usted le corresponde saber. Porque eso, dice Jesús, le responde, solamente lo sabe Dios Padre. ¿Pero por qué dice que solamente lo sabe Dios Padre? Porque Dios es el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuándo es que verdaderamente nosotros vamos a cambiar y vamos a mejorar? Y vamos a convertirnos. Solamente Dios sabe. Por eso Jesús le dice, el reino de Dios, la segunda venida gloriosa, se va a realizar solamente cuando, o sea, eso solamente Dios lo puede saber porque Dios solamente conoce la conciencia de cada uno. El día en que nosotros toditos cambiemos y digamos, ahora ya no vamos a robar más, ya no vamos más a hacer macaná, esto, aquello, no vamos a mentir, todo. Entonces, entonces va a llegar. ¿Y eso quién conoce? Y eso solamente Dios. Porque así como nosotros vemos la realidad, por eso yo digo, ahora estamos en el año 2025. Y la pasada en la tele yo decía, puede ser que en el año 248.538, más o menos, entonces puede ser que algo ya comience a cambiar. Ya estamos en el año 2000, ya 2025. Estamos en el año 248.000. Bueno, en fin. Vamos a concluir entonces con una oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Que Dios le bendiga a todos, si Dios nos permite. Y a toda la gente que está viendo también ahí nos sigue. Buenas noches.